Buenas tardes, doctor José Moya. Muchas gracias nuevamente por este espacio de salud dedicado a toda nuestra teleaudiencia. ¿De qué vamos a hablar en el día de hoy? Vamos a hablar de un tema bastante, digamos, de difusión de la sociedad, donde hay muchos mitos de la ginecología. Vamos a hablar de los mitos de los anticonceptivos, de los fibromas que dice la gente. Varios temas para ir sacando del contexto, digamos, de todo lo que la gente piensa, que es distinto a lo que la gente piensa habitualmente. Si hablamos hacemos una especie de clasificación, como quien diría un top 5 de los que son los errores o los mitos, las creencias erróneas, tal vez heredadas, transmitidas, usos y costumbres de familia en familia. ¿Cuáles estarían entre las principales o las primeras con las...? En el top 1 sería los anticonceptivos. Principalmente si los anticonceptivos, el tomarlo mucha cantidad de tiempo, afectan a la salud y al futuro del embarazo, por ejemplo. Es falso que a la paciente le cueste más embarazarse si toma muchos años anticonceptivos. Se cree que al contrario, que puede favorecer conservar más la fertilidad por más tiempo. ¿Bien? Otro concepto bastante falso es el tema de hacer el descanso una vez al año. Está desterrado eso, ya hace varios años, hicieron muchos estudios donde se sabe que los anticonceptivos no es necesario hacer un descanso anual porque el organismo no se afecta, digamos. Bien, sí tiene mucha importancia antes de empezar a tomar anticonceptivos ver qué patología tiene la mujer, si tiene algunas enfermedades, si fuma, si no fuma, si hace actividad física, la edad, del tema de índice de masa corporal, es decir, el peso que tiene y la altura, si está sobrepasada de peso, ver si tiene varices, ver la parte de función renal, función hepática, para ver si se le puede dar o no anticonceptivo y qué tipo de anticonceptivos, porque hay un montón de anticonceptivos. La recomendación es que no se automedique, que no tome el de la hermana, de la amiga, del familiar, porque le puede hacer un daño muy grande a la persona. Los anticonceptivos se inventaron en el año 1956, salieron a la venta en 1960 a nivel mundial, y donde se sabe mucho a nivel mundial, es uno de los medicamentos que más se consume. Por lo tanto, cada vez tenemos mayores éxitos y mejores drogas para que no afecte a la mujer. Se fueron cambiando las dosis, al principio no tenía mucha cantidad de dosis. Hoy llegamos a bajar el mínimo la dosis para que no quede embarazada la mujer y no afecte ninguna parte del organismo. ¿Bien? ¿En qué situaciones sería recomendable el uso de anticonceptivos? ¿Hay una franja etaria que es la más apropiada? ¿Hay una mujer con determinado tipo de cuerpo, de salud, de predisposiciones? Si usted tendría que recomendarlo como médico, ¿qué pacientes son las que quedan incluidas dentro del consumo de anticonceptivos? Bueno, anticonceptivos más que nada tiene que ver en un contexto familiar, digamos. La paciente tiene que ver con la madre, contarle todo si va a tener relaciones, si no tiene, y hacer una consulta al médico para hacer una historia clínica y hacer todos unos análisis previos. Pero en el contexto pueden quedar desde la adolescencia hasta los 45, 50 años se puede dar anticonceptivos. Depende cada caso en particular, básicamente. Bien. Otro mito de los anticonceptivos es si el bebé va a tener alguna malformación cuando quede embarazada por haber tomado mucho tiempo anticonceptivos, sale con alguna malformación. Eso es totalmente falso, no tiene nada que ver. Es parte de las malformaciones o enfermedades congénitas, van asociadas al envejecimiento del ADN, como decíamos en otro micro. No tiene nada que ver con los anticonceptivos orales. Bien. Las pacientes que tienen muchos mitos, también pregunta la gente por el tema de la trombosis, que ha pasado casos probablemente los pacientes que han tenido trombosis, que no son muy frecuentes, han sido tabaquistas, han fumado mucha cantidad y eso está contraindicado a los anticonceptivos en ese caso. Otra, un patrón, una enfermedad de base, donde tiene trombosis venosas profundas, en la parte de las venas, las partes profundas de los miembros inferiores, donde para esos casos hay un anticonceptivo especial para eso y tenemos que evaluarlo con el hematólogo y el flebólogo para ver si conviene o no dar. Pero se dispone de drogas anticonceptivas especiales para ese tipo de paciente. Tiene que consultar al médico para ver cuál es. ¿Bien? A nivel de la trombosis, son enfermedades que cada vez más se estudian porque las trombofilias del embarazo, que dan muchas pérdidas de embarazo, van asociados, son parientes, digamos, y hay adquiridas y hereditarias. ¿Bien?
y para eso tenemos que hacer una serie de estudios más profundos para analizar si la paciente en el futuro de su embarazo puede desarrollar eso o no, y por ende también evaluar el tema de los anticonceptivos. Bien. ¿Cuál conviene darle antes de embarazarse para no se embarace, o después de haber tenido un hijo, cuál darle? Porque puede también afectar en su segunda gesta la trombosis. Bien. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, si una paciente no sabe que está embarazada? Por ejemplo, porque, no sé, dejó de tomar las pastillas del modo regular que debería, logró, digamos, embarazarse aún sin buscarlo y sigue tomando las pastillas con un embarazo en proceso. ¿Ahí sí hay alguna contraindicación? No va a afectar nada el embarazo generalmente, depende de la dosis, la droga que tome, pero habitualmente si no es por mucho tiempo que toma, no va a ser afectado. Es más, igualmente no vamos a tener marcha atrás porque ya lo va a tomar ella y no va a saber, pero habitualmente no afectan, digamos, severamente un embarazo. Generalmente decimos que aumenta la implantación de la placenta, ya que hay hormonas que favorecen la implantación, el desarrollo vascular y para implantación de la placenta. Por un lado afectaría, no afectaría en eso, en contrario beneficiaría en cierto punto, ¿no? Bien. ¿Es mito o es realidad que las mujeres que consumen anticonceptivos ganan peso, ganan lo que tanto odiamos, que es la celulitis, varices o algunas irregularidades físicas? Hay pastillas que sí pueden aumentar de peso, otras que no. Por eso es la importancia de personalizar la indicación de cada pastilla, ir probando. Y hay muchas drogas que han salido al mercado, que donde va cada vez mejorar más. Y probablemente todas tengan su pastilla, encuentren su pastilla que no le afecte en ningún motivo. Bien, muy bien. ¿Hay algún mito relacionado, por ejemplo, con los dispositivos intrauterinos? Sí, los dispositivos intrauterinos famosos son denominados DIU. Tenemos los que tienen cobre y los que no tienen cobre son los endoceptivos, que son los farmacológicos, que liberan una hormona. Bien. Los que tienen hormonas endoceptivos, que la gente lo conoce como, se llama Mirena, es alemán. Eso es un anticonceptivo donde se puede dar a la paciente que tiene trombosis, por ejemplo. Una de las pocas cosas que se puede dar a una paciente que tiene trombofilias o trombosis. El levonorgestrel no afecta absolutamente para nada la trombosis. Y después tenemos los otros que tienen cobre, que se colocan habitualmente después de tener algún hijo. Se pueden en contadas ocasiones colocar antes de la paciente nulípara que no tiene ningún embarazo. Se pueden colocar, pero yo no recomiendo eso, ya que pueden aumentar el problema de infecciones. Y esas infecciones, donde se introduce en las trompas falopio, pueden obstruirlas y causar una infertilidad primaria, o sea, no tener hijos. Es un factor desencadenante en más infecciones, entonces no se recomienda. Sí se recomienda los DIU en las pacientes ya han tenido hijos y andan muy bien, y hay que controlarlo, lógicamente. La que ha quedado embarazada con algún DIU generalmente pues no lo controla, o deja pasar más el tiempo, que duran 5 años, y lo hace usar 10 años o más y no lo controla. Entonces generalmente por eso ocurren embarazos con DIU. Bien. Pero es un buen método si encontramos la paciente adecuada. Volvemos a lo mismo, ¿no? No todas pueden tener un DIU, y las que lo reciben tienen que controlarlo precisamente. ¿Algún otro mito que haya en relación a temas de esta índole, anticoncepción o fibromas que hoy se había mencionado? Bien, los miomas, la gente lo conoce vulgarmente como fibromas, son bastante frecuentes. En la etapa a los 40 años, el 80% de las mujeres pueden tener algún mioma o fibroma, y generalmente la causa no se sabe exactamente qué lo origina. Algunos decían que eran por las hormonas, pero científicamente no se sabe muy bien. Si los predisponen los embarazos, la toma de anticonceptivos, también veremos. Se decía antes el tabaquismo, está desterrado que el tabaquismo los aumente, o el tamaño, lo que fuese. Los fibromas pueden ser que afecten a la mujer, que perjudiquen o no causarle absolutamente nada, depende del tamaño, depende la ubicación dentro del útero o matriz, que es lo mismo. Si afecta, por ejemplo, pueden dar más menstruaciones abundantes o no, y depende del tamaño. No todos se operan, solamente yo diría que el menor porcentaje se operan porque no afecta a la mujer en el sentido de ningún problema. El controlado depende del tamaño, depende si menstrua mucho o no la paciente, y depende si le duele o no, son operables o no.
Tenemos medicamentos también que pueden frenar, digamos, el crecimiento. No hay ningún medicamento, eso es otro mito, que lo haga desaparecer, eso no existe. Es como desaparecer un cálculo en una vesícula, muy raro. Puede ser que la vesícula lo expulse, pero no se va a destruir. La gente busca algo mágico y no hay algo mágico, no existe eso. O sea, no existen medicamentos para destruir fibromas, no. Sí pueden controlar el crecimiento, ¿bien? Que no crezcan más de lo esperado, digamos, pero no va a retroceder, generalmente no se van para nada. Bien. En algún momento los conceptos, las ideas se heredaban, se traspasaban de generación en generación. Ahora tenemos a San Google, que es googleamos y tenemos todas las respuestas. Que también, a ver, ¿qué recomendación darías a las mujeres que tienen mitos que trasladan familiarmente o de tiempo atrás y que tratan de evacuar todas las dudas a través de Google como que fuera la respuesta mágica a todas esas dudas que tenemos? No, lo ideal no está mal que anden en internet, pero lo ideal sería que hagan su consulta con el ginecólogo para todos los temas personalizarlo, porque no es lo mismo, no somos todos distintos, nuestros cuerpos somos distintos. Y más adelante, dentro de no mucho, va a llegar al saber el ADN, el genoma humano, al ser descubierto, vamos a tener drogas para personalizar para todos. O sea, cada uno va a recibir su droga específica y en no mucho más tiempo, no mucho tiempo, 5 o 10 años, se va a llegar a tener anticonceptivos personalizados. Todas las drogas van a ser personalizadas para cada uno de nosotros. Y con respecto a todos los problemas ginecológicos, son todos distintos. No somos todos iguales, si no sería fácil esto. Cada persona es un mundo distinto. Bueno, muchísimas gracias por haber evacuado en algún punto estas dudas que son mitos populares, por haberlos desmitificado. De cualquier manera, tenemos la posibilidad de que nuestra teleaudiencia se comunique, haga más preguntas, tal vez algunos mitos. ¿Quedó alguno afuera o estamos bien con lo que hemos desarrollado? Creo que más o menos son la mayoría de los mitos. Bien. De la gente, más que nada la gente grande que tiene miedo a la hija, al nieto, a la nieta. Que le pase algo, entonces quiere hacer lo mejor para ello y a veces no es tan así. Bien. Hay que recurrir siempre a las fuentes, a los saberes profesionales y para eso están los médicos. En el caso suyo, doctor, para contactarse, para poder venir a verlo, hacer consultas personales, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Dónde está ubicado? Y todas las vías de comunicación. El consultorio se ubica en Mitre 1268, acá en Crespo, y el teléfono es el 495-2874. Así que los esperamos con todo gusto, estamos a la disposición de ustedes.